Y hoy nos acompaña en Tus Mañanas en Dúplex la licenciada Patricia Acuña, responsable de Comunidades de Fe. También es psicopedagoga del equipo del Hogar de Día, del equipo del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia de Misiones. Y en este mes de septiembre queremos abordar todos los temas relacionados con la juventud, ya que igualmente los 365 días del año se trabaja en pos de los niños, niñas, adolescentes, adultos y la comunidad en general, ¿no es cierto? Pero bueno, abordamos septiembre a los jóvenes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días. Feliz de estar con vos y con todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Hemos hablado agosto Bien. de los más chiquititos, ¿sí? De los niños, de nuestras niñas y niños, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, porque el Ministerio se ocupa de todas ellas, por supuesto. Pero ahora, abordando la temática de los jóvenes, de tanta gente joven que hay en la provincia de Misiones, ¿no? Que tenemos la población más joven de todo el país, y esta problemática de estar también en una zona caliente, una zona de frontera, que el tema droga es muy preocupante. Bueno, ¿cómo se aborda desde los distintos ámbitos todo esto? Y cómo se capacita a la sociedad también, ¿no? Para poder afrontarlo. Sí. Bueno, primero partir de una etapa de la vida maravillosa, que es la juventud, la adolescencia también, ¿no? Poder considerar las etapas y saber las necesidades de estas etapas, poder acompañarlos como adultos. Nosotros desde el Ministerio y específicamente la Subsecretaría de Prevención de Adicciones, con el equipo técnico, venimos trabajando, como mencionabas, en proceso, ¿no? Trabajando durante todo el año y ya desde que se conforma el Ministerio, capacitando, ¿sí? Dando capacitaciones, brindando información y formación a docentes. Entendemos nosotros, nuestra modalidad de trabajo es apuntar a comprometer al adulto, ¿sí? Primeramente. Venimos trabajando, hay inclusive en nuestra página un curso autoasistido para docentes de distintos niveles, inclusive el secundario, y venimos trabajando para que equipo de dirección, equipo de profesionales de esa institución y docentes puedan tener esta capacitación, puedan tener esta posibilidad de diseñar para cada institución según el contexto, ¿sí? Porque entendemos esto también, este trabajo es contextual, es considerando las características de cada pueblo, localidad. Hemos recorrido la provincia, estamos trabajando aquí en Posadas también, y de esta manera se propone un proyecto preventivo institucional. Bien. Entonces no nos quedamos con un modelo que responde a otra época, quizás un modelo donde la mirada era punitiva y solamente se hablaba de los efectos secundarios de la sustancia o de aquello que, asustando de alguna manera, ¿no? Contando lo que produce. No nos quedamos solamente en un modelo médico-sanitarista, sino que entendemos que esta es una problemática compleja y multicausal. Y desde ahí nuestra modalidad de prevención es esta, trabajar en un continuo, ¿no? Entendiendo que al ser multicausal nosotros tenemos que considerar a la persona, al sujeto de derecho que está, a quien tenemos que trabajar con la prevención, pero también si estuviera en una situación de consumo, trabajar con él y considerar el contexto, ¿sí? Considerar la presencia de sustancias, ¿sí? Objetos, actos, pero entender que la problemática se da cuando confluyen todos estos aspectos, que es multicausal, multidimensional. Y entonces, bueno, hemos trabajado de una manera realmente excelente por el compromiso de los equipos de conducción, por el compromiso que hemos tenido tanto en el Ministerio de Educación en general como con el SPEM también. Hemos capacitado a cientos y cientos de docentes y esta es la forma que estamos proponiendo, ¿sí? Que cada institución, de hecho nos pasa este mes, tenemos una agenda completa, cada institución ha ido trabajando durante todo el ciclo, ¿sí? Y en este mes particular lo que se hace es tener actividades específicas, muchas veces se parte de lo lúdico, eso quería decir también, no solo desde una prevención específica, dando un tema que es válido, o una charla que podría ser hablar sobre el alcoholismo, hablar sobre anorexia, hablar sobre tecnologías y demás, sino entender
que la prevención también se puede realizar de manera inespecífica, ¿sí? Con y recién juegos. Mencionabas un montón de temas sí. que hacen a los consumos problemáticos, totalmente. Que no solamente se trata de sustancias, sino también de otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, la adicción al juego, la totalmente. Adicción a las pantallas, sí. Adicción, no sé, a un montón de otras cosas sí, sí. que no tienen que ver exclusivamente con una sustancia. Totalmente, ¿no? Es así. Es bueno que nosotros sepamos que hoy, ¿sí? En el modelo que nosotros abrazamos, que es desde esta multicausalidad, podemos definir, ¿sí? Dos términos muy importantes o diferenciar. Cuando hablamos de consumos problemáticos, hablamos de todo aquel consumo que mediando o sin mediar sustancia afecta la calidad de vida de la persona, ¿sí? Es decir, no solo su salud física, no solo su rendimiento cognitivo, afecta en cómo se vincula, cómo se relaciona con los demás, si va a lograr o no va a lograr esos sueños que tenía, ese proyecto claro, de vida, claro. ¿Sí? Y entonces dice, mediando o sin mediar sustancia. ¿Por qué? Porque hablamos de consumos y adicciones vinculados a sustancias, legales o ilegales. Claro. Ahí remarco en lo legal que el alcohol es una sustancia legal que se encuentra hoy en un supermercado, en un kiosco, pero que es la puerta de acceso a todo el resto, en muchos de los casos de las personas que hoy nosotros estamos atendiendo, que hoy en ministerio y que en muchos otros lugares se recibe para tratamiento. De hecho, el doctor Damín, que estuvo aquí en Posadas, él nos decía esto, ¿no? La cantidad de alcohol que consume y cada vez más que se consume, y es la puerta, y es una sustancia y es una de las causas, claro, por la cual se inicia, ¿sí? Un policonsumo, por ejemplo. Claro. Después ilegales podríamos mencionar muchas, las conocemos. No solo sustancias, objetos. Cuando hablamos de objetos hablamos de pantallas, ¿sí? Celular, videojuegos. Menciono que el año pasado la Organización Mundial de la Salud identifica con criterios al trastorno por consumo problemático y adicciones a los videojuegos, ¿sí? Hoy está enmarcado como un trastorno de salud mental, como una adicción, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos que hay personas, hay sobre todo jóvenes y adolescentes que están en tratamiento por ese tipo de adicción, ¿sí? A tecnologías, en este caso a videojuegos. Sí. Hablamos de objetos y el celular, ¿sí? Se vuelve... las redes, ¿sí? Se vuelve un consumo problemático que afecta la calidad de vida de las personas. Y por último hablábamos de actos, dije yo, que también podemos hablar de consumos problemáticos y adicciones comportamentales. Y recién lo decías muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de ludopatía. Claro. ¿Sí? La compulsión, el juego compulsivo. Hablamos también de otros tipos de trastornos, como por ejemplo los TCA, los trastornos de alimentación, como la anorexia y la bulimia, también están dentro de esta clasificación. ¿Sí? Entonces, poder saber esto, la adicción al trabajo, la vigorexia, por ejemplo, ¿sí? Claro. Cuando van al gimnasio y empiezan y no pueden hay una obsesión, todo gira en torno a esto. Es bueno que nosotros entendamos hoy que se amplió esa definición. Hace algunos años solo hablábamos de droga dependencia, de droga adicción. No decimos que es menos importante, pero hablamos de otro tipo de adicciones que tenemos que estar atentos, ¿sí? Ahora, sin duda alguna, detrás de pantalla, y quienes nos están escuchando, saben que uno necesita poder tener la capacidad de captar en qué momento tengo que abrir los ojos o estar alerta frente a una posible situación de adicción, ¿no? Muchos padres, y bueno, los docentes se están capacitando, pero el que está en su casa, el padre, la madre, el familiar, ¿no? ¿Qué le podemos decir a ellos para que también hagan prevención desde casa? Bien. Lo primero que nosotros decimos, es que nos demos cuenta que estamos en una sociedad de consumo y debemos identificar las prácticas que de alguna manera impone esa sociedad de consumo, ¿sí? Ponernos a pensar nosotros como adultos primero. La sociedad de consumo impone esa inmediatez, pareciera que no hay tiempos para, ¿no? Todo tiene que ser ya, todo tiene que resolverse, o inclusive las tecnologías nos marcan esa impronta, ¿no? Pareciera que si un ratito el internet nos desesperamos, en el Instagram, todo tiene que ver con eso, con lo que es inmediato. Entonces esto es una lógica de consumo que no nos permite a nosotros detenernos. Como contrapuesta nosotros decimos, está esta lógica de consumo, trabajemos una lógica de cuidado en casa.
Claro. ¿Cuál es esa lógica como adulto que yo tengo que plantear? Instalemos la demora, instalemos tiempos para. El tiempo de mirarnos a los ojos sin la tecnología, el tiempo de escucharnos, el la tiempo mirada. de hablar, exacto, cosas que hoy con 2 o 3 emojis exacto, queremos decir un montón de sí, cosas y no tenemos la capacidad de decirlo sí, personalmente al otro, ¿no? Eso, sí, Que y que en realidad es lo más maravilloso que tenemos como personas, ¿no? Porque poder mirarnos, jamás un emoji en una pantalla te va a transmitir realmente cómo se siente una persona. Y si yo soy mamá, si soy parte de una familia, si soy un referente afectivo, lo más importante es que nosotros los podamos, la presencia, que podamos estar ahí. Ese tiempo de calidad, sabemos lo que implica hoy, a mí me toca salir a trabajar, a todos nos toca tener nuestras ocupaciones, pero el tiempo que estamos con nuestros hijos, el tiempo que estamos como adultos, ¿sí? Nosotros decimos tutores, de resiliencia también, de eso nos habla Lucas Raspal, que es un autor que yo menciono mucho, él nos habla de la crianza respetuosa, positiva. Todos esos son materiales que está bueno poder leer, pero sí decir esto, ante esa lógica de inmediatez, poder decir, valoremos el tiempo, claro, instalemos, seamos intencionales, ¿sí? En conocernos. Muchas veces nos dicen cuando damos nuestras charlas, que, ¿qué nos dirías para detectar a alguien que está en consumo? Nosotros decimos, no hay que detectar porque no somos detectives. Claro. Tenemos que conocer a las personas, tenemos que conocer a nuestro hijo, tenemos que conocer al alumno, tenemos que conocernos. No solamente hablemos de jóvenes, si bien estamos en este mes, sí, muchas veces hay un adulto mayor en casa que está transitando un duelo porque se jubiló, porque, ¿no? Por distintas situaciones, pero en los jóvenes particularmente. Hablábamos de una etapa evolutiva donde la adolescencia son muchos los duelos que atraviesa el adolescente. Estar atentos a cómo se vinculan, a los tiempos que están solos, ¿sí? La soledad es un gran factor de riesgo. Y ahí entramos a esto, ¿no? Lo que te decía, ¿cuáles son los factores o qué lo lleva a la persona a ser un consumidor o a ser o a pasar a ser adicto a? Sí, ¿no? Justamente eso decía, ¿no? Esta sociedad de consumo y estas lógicas, que nosotros siempre decimos no son solo manera de pensar, sino son valores que sustentan prácticas, la lógica de consumo lleva a que cuando hay un malestar, ese malestar se calma con la sustancia, el objeto del acto. Pensemos cualquier situación, claro, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, instalar lógicas de cuidado, decimos nosotros, en la familia, ¿sí? Esas lógicas que tienen que ver con adultos que nos hacemos responsables. Nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa con un menor quien puede acceder a alcohol? ¿Qué está pasando si nosotros sabemos que menores de 18 años no deberían poder comprar, ¿no? Y consumir? ¿Qué nos pasa como adultos cuando hay una lógica de consumo en nuestro propio entorno, ¿no? Y nosotros de alguna manera transmitimos que se puede resolver las cosas con el consumo de algo y no desde otras maneras más saludables y que nos hacen, como te decía, es lo inherente a lo que somos como personas, ¿no? O sea, el poder hablar de lo que nos pasa, el poder identificar nuestras emociones, ¿sí? El poder gestionar, saber que cuando no estamos bien, que estamos atravesando un momento, ya sea por algo que ocurrió en la escuela, algo que le pasa sentimentalmente al joven, que esta es una etapa donde pasan muchas situaciones y no tenemos que desmerecerlas, tenemos que dar tiempo, escuchar, validar lo que nos dicen, ¿sí? Muchas veces, sin querer, el adulto no da significado a lo que nos están transmitiendo, ¿no? Y como hablábamos fuera de cámara, ¿dónde encuentran ellos hoy con quién identificarse? ¿Quiénes somos los modelos? Bueno, pero hay ¿no? una ruptura también, si analizamos un poco cómo es el contexto actual, ¿no? Antes la familia era la primera escuela, hoy es la familia, olvídate, ya no tengo tiempo para hacer la primera escuela, que la escuela se haga cargo, y que se haga cargo no solamente del estudio, sino se haga cargo también de los problemas que tiene ese chico, ¿no es cierto? Entonces recargamos también el sistema educativo, que es cierto, está bien, tiene que estar preparado para todo, generalmente, pero no tiene que ser el único que debe resolver los problemas. Nosotros creemos que la responsabilidad parental, lo que debe asumir cada padre, cada madre, no lo podemos pero seguramente alguna mamá y algún papá te debe estar diciendo, bueno señora, pero tengo que salir a trabajar, tengo que estar fuera, tengo que velar por la salud. Y te diría, si sos mamá, yo te diría que te entiendo, que me pongo en tu lugar, que de hecho me pasa lo mismo, pero que nosotros es maravilloso asumir esa responsabilidad. Yo siempre lo digo desde este lugar, no como una carga, sino como un disfrute.
el tiempo que estamos con nuestros hijos, poder decir, bien, es un tiempo de construcción, un tiempo donde le brindo amor, ¿no? No como un taller que te voy a dar determinadas pautas o empezar a hablar en la adolescencia. Por eso yo quise decir esto de la lógica de consumo. Cuando yo entiendo que hay lógicas, que si algo pasa, yo no registro lo que te está pasando y sos un niño pequeño todavía, pero yo no puedo darte el tiempo de que me cuentes lo que te está pasando. Y yo quizás te doy un alimento, ¿sí? Sin escuchar, sin decodificar, yo siempre hablo de esto, quizás yo no estoy dando lugar a la palabra. Y quiero decir algo que la palabra adicto, el original del término, nos remite a adicción, sin palabra, lo no dicho. Cuando circula esto en nuestros hogares, cuando todo lo resuelvo y bueno, nos sentamos todos y cada uno está con el dispositivo y no podemos hablar, no podemos conocernos, no podemos poner en palabras lo que nos está pasando, y sí hay algo que media, ¿sí? Consumo de objeto, consumo de sustancias, ¿no? Voy a comprar algo porque me siento mal, ¿vieron? Que es típico, se va a hacer compras para sentirse mejor. Para sentirse mejor. Son lógicas. Entonces, ¿qué le diría a esta mamá? Diría, en el tiempo que estamos, que sea tiempo de calidad, tiempo de disfrute, un tiempo en el cual conozco, pero sinceramente, no cómo te fue, cuánto te sacaste, ¿no? ¿Qué te sacaste en matemáticas? Sino, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Fue tu amigo? ¿Con quién te sentaste? Sí, está bien que revisemos la carpeta, y soy psicopedagoga y de hecho sugiero que estemos en los procesos y acompañemos, pero también más allá del resultado, que sepamos cómo está la persona y la acompañemos en el proceso, ¿sí? Eso es importante. Un factor de riesgo, vos me preguntabas, ¿por qué podemos llegar? Factores de contexto podríamos hablar un montón, pero individual, en la persona es esto, ¿no? Cuestiones de la autoestima, soledad, ¿sí? Muchas veces es la presión de grupo, hablemos de este grupo etario, hablemos de adolescencia y juventud, es la presión de grupo. La presión del grupo, de la sociedad misma que impone un estereotipo. Exacto, sí, el querer parecer, el querer aparentar. Hoy en día, lastimosamente, las redes y muchas la pertenencia. Veces, y bueno, que si no haces esto, exacto, eso te como iba a decir. nosotros. La presión y el querer pertenecer. Entonces, siempre, esto lo dice Lucas Raspal, que es un autor que nosotros mencionamos mucho, él habla de que cuando nosotros le brindamos a nuestros hijos una base firme y que ese suelo sea como debe ser, entonces nuestros hijos van a poder desenvolverse en las diferentes etapas de la vida con seguridad. ¿Sí? Habla un poco del apego seguro. Yo lo menciono porque quizás hay mamás, papás, hay adultos que les gusta seguir indagando, investigando y lo pueden leer. ¿Sí? Cuando vos sabés que vas a encontrar estabilidad, que vas a encontrar una palabra que te afirme en tu identidad, ¿sí? Vas a volver a ese lugar. ¿Sí? Yo siempre digo, seamos familias donde nuestros hijos quieran volver, ¿no? Hagan sus actividades, pero que sea un lugar, un refugio donde quieran venir. ¿Sí? Si tienen una base firme, pueden desplegar sus alas, hacer sus actividades. ¿Sí? Él dice, hay un libro de Lucas Raspal que dice, si hay suelo, no hay techo. Es decir, podrán lograr sus aspiraciones, sus sueños y demás. Y a veces se dice, la prevención es llegar antes, y quizás alguien me está escuchando y me dice, pero hay un montón de cosas que ya me están pasando, hay un montón de cosas que no tuve en cuenta. Y yo digo, no, la prevención no es solo llegar antes, la prevención es informarnos, la prevención es comprometernos, la prevención es que nos pase por el corazón, sensibilizarnos con estos temas. Yo desde que lo sé, empiezo a cambiar pequeñas cosas en mi hogar, en mi escuela, en el ámbito donde yo estoy, en mi sociedad, en mi comunidad. ¿Sí? Pequeñas acciones que hacen a esto que decimos que es una cultura de cuidado, una lógica de cuidado. ¿Sí? En esa lógica de cuidado también está la contención, ¿sí? Contener al otro. ¿Cómo se contiene? Yo siempre digo, ¿sí? Bueno, hay más de uno que dice, yo no sé qué hacer. Claro. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Claro, ¿cómo se contiene? Claro. Entonces uno dice, bueno, se puede contener con un abrazo. Qué bueno que hoy no estamos en pandemia, qué bueno que hoy podés abrazar a tu familia. Un abrazo, esa es la parte de la acción. Un abrazo en el momento adecuado, además de un montón de cuestiones que está comprobado que generan lo fisiológico inclusive, te permite decir, estoy acá, ¿sí? Esto de mirar a los ojos y ¿saben qué? De escuchar, porque muchas veces nosotros no estamos escuchando. Hay un autor que dice, esta es una época donde las personas se
se reúnen, se juntan y hay hermosos monólogos, pero no hay una comunicación real. Entonces, tengamos esta perspectiva. Muchas veces el adolescente te responde con un monosílabo, ¿sí? Muchas veces puede pasar esto. Bien, listo, sigamos, pero indaguemos y demos tiempo para que puedan hablarnos. Demostremos un interés real, no un como sí, porque eso también a veces puede pasar. Ah, bueno, listo, todo bien, está listo y continúo. Realmente nos debemos eso. Como personas, vuelvo a repetir, bio, psicosocial y espiritualmente tenemos necesidades. Y nos debemos eso como personas. Nos debemos mirarnos a los ojos, nos debemos escuchar sin juzgar, ¿no? Una escucha que sea respetuosa. Al principio escuchemos, porque muchas veces también ya empezamos a intervenir. Claro. ¿Y qué pasa con un joven a quien uno todo el tiempo le juzga? Generalmente no va a seguir conversando con nosotros, ¿no? Y otra cosa que quiero decir, un gran factor de protección es que hablemos con ellos de las cosas, que planteemos las cosas. Esto es instalar la posibilidad de hablar de. ¿Vieron que les decía esto de la inmediatez, el taponar, el tapar? Bueno, en vez de esto, habilitemos tiempos para. Hay temas de conflicto, hay temas que sabemos que surgen, hay una noticia, algo ocurrió. ¿Cómo te sentís con respecto a esto? Claro. ¿Pasó algo doloroso en el aula? ¿Cómo te sentís? ¿No? Escucharlos y generar lo que nosotros también hablamos siempre en el equipo, que es un pensamiento crítico reflexivo. Si yo, desde que en nuestros hogares, en nuestras instituciones escolares, empezamos a trabajar con ellos desde su preadolescencia sobre todo, esta posibilidad de sentarme y decir, ¿qué pienso ante esto? También tendremos la posibilidad de que ellos en algún momento, ante esa presión, puedan decir no. ¿No? Me aparto, me separo, pienso y tomo decisiones. Hablar de la autonomía, ¿sí? Grandes factores de protección son trabajar con ellos sus habilidades sociales, empatía, autonomía, autocuidado, ¿sí? El poder trabajar habilidades comunicacionales, el poder trabajar toma de decisiones, todos esos son factores de protección que nosotros proponemos poder trabajarlos, no solo en el ámbito escolar, sino en casa también. ¿Qué harías en esta situación? ¿No? ¿Qué otra alternativa tenés? Bueno, y te toco, por último, el tema, hablamos de lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Que están planteando bien y lo están trabajando fuertemente en esto de las capacitaciones. ¿Y qué pasa ahora con los medios de comunicación, digamos, que influyen un montón todos los días de la vida, desde que presentan la noticia hasta cómo muestran una noticia o cómo son los presentadores, incluso en pantalla también, ¿no? Lo que dicen, cómo lo dicen, cómo se presentan frente a la sociedad. Sí, yo creo que es una gran reflexión, o sea, llamar a la reflexión, que esto nos queda como una asignatura pendiente a nivel nacional, a nivel provincial. El doctor Damín decía, fíjense, yo soy muy observadora de esto, pero lo menciono a él porque él decía, fíjense en las publicidades, ¿no? Claro. Cómo se naturaliza que la solución sea un medicamento. Claro. Y se habla de esto, de la medicalización, ¿no? De la vida cotidiana. Lo menciono a él porque, bueno, él es toxicólogo y él decía, el argentino se caracteriza por ir a comprar un medicamento y no compra el de 500 miligramos, ¿no? No compra para el dolor de cabeza, no, compra por las dudas. El argentino se caracteriza, decía él, porque por las dudas no le duele la cabeza, pero toma un medicamento. Entonces, esto que vos decías, esas verbalizaciones, el cómo se presenta una información, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, se naturaliza el consumo y un gran factor de riesgo, viste que te hablaba de la persona y después ahí está el contexto. Claro. En este contexto un gran factor de riesgo es justamente la naturalización, ¿sí? Del consumo, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias. La verbalización que nosotros hacemos nos permite darnos cuenta si estamos parados en esa lógica de consumo que yo te decía o en una lógica de cuidado. Claro. Creo que es una asignatura que tenemos para todos los que tenemos esta responsabilidad en algún momento de comunicar, plantearnos de que somos nosotros el modelo, ¿sí? Creo que hay regulaciones, hay cuestiones que ya se comenzaron a trabajar, ¿sabes? Con respecto, bueno, ustedes saben que hay un montón de cuestiones que
respondían a un modelo, por ejemplo, publicidades vinculadas al tabaco y demás. Claro. Bueno, que antes eran, y siguen siendo todavía muchas vinculadas al deporte. Exacto. O sea, el deporte y el consumo de alcohol, o el deporte y el consumo de tabaco, o el deporte, ¿no? Sí, Cosas como esa. Sé que en muchos aspectos se ha logrado un avance, pero nos queda mucho, por eso yo decía, es una gran reflexión, es una autocrítica desde, como decías, los medios y demás. Y yo creo que sí, esto tiene que ver con lo que vos estás permitiendo hoy, te lo agradezco, que es traer el tema, ¿no? A la mesa. Reflexionar como adultos, no naturalicemos. Si yo estoy viendo que una publicidad me invita a que si yo voy a ir a una entrevista me tomo un medicamento, que nosotros digamos, ¿qué pensás de esto? En realidad, para sentirme mejor, hablo, cuento que estoy nerviosa, cuento lo que me está pasando. Exteriorizo. Tengo una adolescente que está por ir por primera vez a una entrevista laboral, una jovencita. Y entonces le digo, ¿cómo te sentís? Bueno, mira, me pasó lo mismo, ¿no? Y este intercambio, esto de poder poner en palabras y que sepa que contás conmigo. Más relaciones humanas y menos tecnología, menos consumo de, ¿sí? Porque ahí lo que decimos es tapona con, pero nosotros, por eso te decía, es inherente a lo que somos como personas y no lo perdamos. O sea, que no lo había visto de esa manera, es cierto. ¿Qué consumidores que somos los argentinos? En todos los sentidos. Todo, es cierto lo que decías vos, me pongo nerviosa y me tomo tal cosa para que no me duele la panza. Y fíjense que hay una lógica ahí, porque entonces dice que hay una sustancia, ¿sí? O sea, cada emoción, cada sensación, cada desafío de la vida pareciera que se resuelve con. Y eso es algo que nosotros no precisamente lo decimos, pero la lógica está. Por eso justamente llamamos a la reflexión y decir, preguntémonos como sociedad, en lo individual, en lo personal, hagamos una reflexión colectiva hoy y hagamos una reflexión individual. Claro. ¿Cómo manejo yo mis emociones, ¿no? ¿Qué lógicas y qué valores sustentan mis prácticas cotidianas? Bueno, hoy estamos juntos para decir, apoyemos, seamos aquellos que trabajemos juntos, lógicas de cuidado, que son valores que sustentan prácticas, pequeñas prácticas, ¿sí? Nos sentamos a tomar un mate, pero de verdad, sin los celulares. Tal cual, está muy bueno. Muy buena acción para tener en cuenta, digamos, ahora y ponerlas en práctica de aquí en adelante, durante todo este mes, durante el mes que viene también, pero tener esto, tomarlo como, bueno, lo tengo que hacer, pero que lo hagan. Exacto. No decir, pensarlo, pero no hacerlo, ¿Sabés háganlo, háganlo. Es el ejemplo que yo digo? Viste que siempre tomo ese ejemplo. Por ahí la nutricionista o los doctores nos hablan de tomar muchos litros de agua. Sí. Y yo digo, quizás hoy usted me está escuchando como mamá o vos me estás escuchando del otro lado, papá, tío, abuela, que amás a tu nieto, y decís, ¿cómo empezamos con todo esto? Y yo digo, una vez que uno sabe la cantidad total, a mí me pasa, empiezo con una botellita chiquita y a veces tomo un poquito. De eso se trata de saber a qué apuntamos, se trata de que hablemos de los consumos problemáticos y las adicciones, y se trata de empezar por pequeñas acciones, ¿sí? De corazón, sinceramente, y que nosotros hablemos de lo que pasa. Quiero decir algo que no es menor para los jóvenes. Gastón estuvo acá, Gastón Pauls, ustedes saben, y él dijo, y también yo apelo a eso, ¿sí? No te metas, no pruebes. Valorá tu vida. Yo lo quiero decir. Y él termina su charla aquí en Posadas diciendo, hay solamente 3 resultados posibles. Y él decía, dolorosísimo, ¿sí? Él decía, o terminás en la cárcel, o terminás en un hospital internado, o terminás en un cementerio. Bien. Y él habló de amigos a los que fue a despedir, a los que tuvo que acompañar en el hospital, y él habló de su propia vida. Llegó un momento en que miró hacia arriba, pidió auxilio a Dios y encontró gente que pudo ayudarlo. Y hoy él dice, soy un adicto en continua recuperación. Bien. Yo quiero dar un mensaje a los jóvenes también, hoy, ¿sí? Quiero hablarle a los adolescentes que tienen una vida maravillosa, que tienen toda la fuerza, que yo valoro la inteligencia, ¿sí? Valoro la creatividad que tienen, esa etapa maravillosa de la vida, el poder proyectar, soñar, amar. Valorá tu vida, valorá tu salud, y el cuerpo que tenés es el único, no hay repuesto, siempre digo yo, ¿sí? Entonces, perseguí metas, proyectá futuro, que acá vamos a estar para acompañarte como adultos. Muchísimas gracias por tu presencia, Patricia. Saludos para todo el equipo que trabaja junto a vos también. Muchas gracias. Y para cerrar esto, un lindo abrazo, ¿no? Exacto.
Está muy bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Hacemos una pausa nosotros.